Vamos a tratar sobre la resolución 312 del 2019, por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La resolución 312 busca garantizar que los trabajadores desarrollen sus labores en ambientes seguros y saludables a través de la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales presentes en el ambiente de trabajo. Considerando que en el artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado y que asimismo toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Para el decreto 1295 de 1994, en conformidad con el artículo 2, los objetivos generales del sistema de riesgos laborales son la promoción de la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de los riesgos laborales para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. El decreto trata acerca de la afiliación, de la clasificación de los riesgos y de las prestaciones asistenciales, de los riesgos profesionales y las cotizaciones de las prestaciones por incapacidad de la administración del sistema. Que de la conformidad con lo señalado en el artículo 1 de la Ley 1562 del 2012, el Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan y que las disposiciones vigentes de seguridad y salud en el trabajo relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Todo esto pues hace parte del Sistema General de Riesgos Laborales, que el mismo artículo de la Ley 1562 del 2012 estableció que el Programa de Salud Ocupacional se entenderá como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tiene por objetivo mejorar las condiciones y el medio ambiente del trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental, social de los trabajadores en todas sus ocupaciones. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con 10 o menos trabajadores. Las empresas empleadoras o contratantes con 10 o menos trabajadores clasificados con riesgos 1, 2 o 3 deben cumplir con los siguientes estándares mínimos con el fin de proteger la seguridad y salud en los trabajadores. Entonces, como el ítem 1, tenemos la asignación de persona que diseña el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión, la empresa debe asignar una persona que cumpla con el perfil, el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empresas de menos de 10 empleados. Puede ser realizado por un técnico en seguridad y salud en el trabajo o en alguna de sus áreas con licencia vigente de seguridad que acredite como mínimo un año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. Como modo de verificación, se debe solicitar documento soporte de la asignación y constatar la hoja de vida con soportes de la persona asignada. Como en un segundo punto podemos encontrar la afiliación al sistema de seguridad social integral, que son estas afiliaciones a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, de acuerdo con la normatividad vigente. Pues acá lo que se debe es solicitar documentos soportes de afiliación
y pues del pago correspondiente. Como tercer punto tenemos la capacitación en el sistema y seguridad de salud en el trabajo, elaborar y ejecutar programas o actividades de capacitación en promoción y prevención que incluya como mínimo lo referente a los peligros, riesgos y las medidas de prevención y control. Como cuarto paso tenemos el plan anual de trabajo, que pues es elaborar el plan anual del trabajo del sistema de gestión firmado por el empleador o contratante en el que se identifiquen como mínimo objetivos, metas, responsabilidades, recursos y un cronograma anual. Como quinto paso tenemos las evaluaciones médicas ocupacionales. Estas pues se basan en realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad y los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el trabajador. Los conceptos emitidos por el médico evaluador en el cual eh, pues se realice como un informe realizando recomendaciones y restricciones laborales. Como sexto paso, tenemos la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. En esta se deben realizar la identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos con el acompañamiento de la ARL. Solicitar documentos con la identificación de peligros y una constancia de acompañamiento de la ARL y dejando como un acta de visita pues por parte también de la ARL. Y como séptimo tenemos las medidas de prevención y control frente a peligros, riesgos identificados. Ejecutar las actividades de prevención y control de peligros, riesgos con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos. Asimismo, solicitar documentos con acciones ejecutadas. En esta ocasión sigo con una diapositiva donde vamos a explicar sobre las disposiciones comunes para todas las empresas y empleadores y contratantes. En todo momento, pues en todo lugar de la empresa, obviamente cuando una empresa va a crear, tiene que pensar primero en la seguridad de los empleados y obviamente de las empresas contratistas. Como por ejemplo, digamos una empresa que es demasiadamente grande, tiene como contratista un proveedor y uno de mantenimiento. Obviamente tienen que velar por la seguridad de las personas que están adentro, así sean interna o externa de la empresa. Entonces, toda empresa tiene que estar responsable y tener al día todos los documentos actualizados para poder así llegar a cumplir con los requisitos que necesitan la Secretaría de Salud. Bueno, aquí seguimos con los estándares de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí cada empresa pues depende de los estándares y de la autoevaluación, ellos generan como un reporte. Entonces, en ese reporte se tiene que ver qué es lo que hace falta o qué es lo que ya ha cumplido la empresa. Como por ejemplo, en el reporte se tiene que poner el mejoramiento del comportamiento de los empleados, o sea, si los empleados tienen conocimiento actual de lo que lleva a cabo la empresa sobre salud y seguridad, las condiciones del entorno laboral. Esto se debe también a que podamos estar en un sitio adecuadamente y sin riesgo, obviamente utilizando los elementos EPP, que son sus siglas, o original se dicen elementos de protección personal. El medio ambiente laboral, eso también puede ser tanto externa o interna de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, ahí van las condiciones climáticas. El control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Ahí tenemos que conocer cada uno de nosotros que somos empleados qué riesgos tenemos. Digamos, los de oficina, la parte ergonómica, los de bodega,
parte de tener sus elementos de protección personal, porque depende de la bodega, pues se pueden usar estanterías, escaleras, entonces hay varios riesgos en diferentes áreas. Bueno, ¿quiénes están obligados a presentar los estándares de seguridad y salud en el trabajo? Toda empresa, así sea pequeña, grande, mediana, toda empresa tiene que cumplir con los estándares, ¿sí? Porque si no los cumple, obviamente está afectando y está poniendo en riesgo a todos los empleados. Entonces, aquí, teniendo en cuenta la autoevaluación depende de las condiciones como los estándares mínimos para unidades de producción agropecuaria con 10 o menos trabajadores de forma permanente, las de 11 o 50 trabajadores y las de 50 trabajadores o más, ¿sí? Eso se clasifica por niveles de riesgo que en la siguiente diapositiva se les explicará. Como decía, en esta diapositiva se va a clasificar los riesgos laborales, depende del área o depende de la empresa. Por ejemplo, clase 1, riesgo mínimo, clase 2, bajo, clase 3, medio, clase 4, alto y clase 5, máximo. Entonces voy a explicar qué clase significa cada uno. Entonces, el riesgo 1, que son físicos, que ahí entre el ruido, las vibraciones, la temperatura y la humedad son factores generales de riesgo. Entonces, aquí manejan empresas que trabajan puede ser en una planta, puede ser en una nevera, puede ser en un cuarto frío y también en unas minas, ¿sí? Riesgo químico, los riesgos químicos pueden ser generados por la contaminación de los espacios de trabajo. Por ejemplo, los que fabrican con químicos muy pesados que pueden arriesgar la vida de los trabajadores, por eso tienen que usar diferentes elementos, o sea, unos elementos de protección especial. Riesgos biológicos, bueno, como anteriormente pues tuvimos como casi 2 años de pandemia, obviamente todos los hospitales, las empresas, todos los lugares de trabajo se usó gel antibacterial y tapabocas, y en algunos casos gafas, por ejemplo en los hospitales, que es un lugar bastante de riesgo biológico, ya que pues entran virus, enfermedades. Entonces los que trabajan en hospitales o clínicas o centros de salud manejan un tipo de elementos de protección diferente. Riesgos ergonómicos. Aquí entran la parte de los que trabajan en oficina o sentados o de pie, que también afectan todo en diferente parte del cuerpo. Y riesgos psicosociales, esos entran en la parte de estrés, como por ejemplo los que trabajan en la calle, que el estrés de la gente o del ruido, porque también ahí se ve, el estrés de no cumplir como una meta o no cumplir con un tiempo de labor acordado. Entonces, todos estos niveles lo tenemos en cualquier parte de nuestro trabajo. Entonces, cada uno de nosotros también debemos cumplir cumplirnos, sino como saber cómo nos podemos proteger, es la palabra. Entonces, esto es lo que queríamos explicar. Entonces, gracias por su atención y no sé si tendrán algunas preguntas. Gracias.